Muy buenas, estamos aquí en otro día de Entrevisteando, el podcast de finanzas y emprendimiento, y tenemos hoy aquí, sin más, con nosotros un miembro del equipo de Valio, empresa de la que daremos ahora todos los detalles y veréis el proyecto tan interesante que tienen. Sin más, Albert, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, para quien no te conozca, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Albert? Muy bien, es difícil encasillarse en poco tiempo y más autodefinirse uno mismo, pero yo soy un ingeniero de Barcelona, he estado durante muchísimos años trabajando sobre todo en temas relacionados con las operaciones en el sector retail, en el sector inmobiliario y siempre trabajando para otros, ya sea para otros clientes o para otros jefes. Te pasa, ¿no? El punto ese de decir, ostras, tengo que hacer una P&L, tengo que hacer un presupuesto, vas al detalle, vas al milímetro intentando pelear ese céntimo de más, pero luego llega la típica metáfora, no sé si a ti te pasa, Fabio, de llegar el viernes por la tarde y no hay nada en la nevera. Dices, ostras, ¿cómo puede ser de que invierta tanto tiempo y dinero en otros y en cambio luego en mi día a día no existe un método, no existe una forma de trabajar en la que, sobre todo pensando más en las finanzas personales, pueda pensar en mí y en mi futuro, ¿no? Entonces, este es Albert y sí que dentro de este perfil, en un momento dado, pues me planteé hacer algún cambio y acercarme más en este mundo de las finanzas, porque también volviendo a esa infancia, ¿no? En la que mis padres son gente trabajadora, gente normal, que en su momento ya nos dijeron que si algún día ellos faltaban, lo máximo que nos podrían dar era una muy buena educación. Dentro de esa muy buena educación nunca nos hablaron del dinero, ¿no? O sea, digamos que en casa había ciertos temas que eran como tabú, y uno de ellos era el dinero, ¿no? Te dabas cuenta de que sí que le daban mucha importancia a que comiéramos fruta y verdura en vez de azúcar, pero luego había ciertos temas pues, de los que no se hablaba, y en cambio otros compañeros del cole te ibas de excursión y te dabas cuenta que pues sí que hacían sus ahorrillos, sí que tenían en cuenta pues cierta metodología a la hora de tomar decisiones relacionadas con el dinero, ¿no? Y luego la vida es muy larga, van pasando muchas cosas, empiezas a trabajar, empiezas a necesitar comprar un coche, comprar una casa, tienes un bonus, tienes un variable, lo que sea, ¿no? Y a veces te falta pues saber cómo gestionar esa herramienta, ¿no? Que es el dinero, ¿no? Y por eso un poco viene ese ikigai inicial, ¿no? De intentar desde Valio ayudar a empoderar a la gente, a democratizar ciertos conocimientos que incluso en ciertas culturas existe de una forma interna, ¿no? O sea, los chinos o incluso ciertas familias judías siempre hablan de dinero en casa, y que al menos yo en mi casa pues no tuve esa experiencia. Total, total. Bueno, es un tema que, bueno, también canales como este, ¿no? Es un poco el objetivo, ¿no? De hablar más de dinero, de finanzas y que sea un tema que se empiece a conocer, ya que por la educación tradicional no pasa. Bueno, pues que se eduque a través de este tipo de canales, ¿no? Y bueno, como tú dices, que al final cuando llega el momento de tomar ciertas decisiones, pues que se puedan tomar con cabeza y que no pasen muchas de las cosas que pasan, que al final es falta de educación financiera más que problemas reales que hay ahí fuera, ¿no? Entonces, genial la idea y bueno, enhorabuena por esa decisión también. Cuéntame cómo has dicho, el proyecto de Valio, ¿no? Como ahí lo vemos al fondo, Sí. cuéntame lo primero, ¿qué es Valio? Valio nació inicialmente con Sergi, Guillem y Gerard, y era un ikigai, ¿no? Ellos venían también de otros sectores en un momento dado. Nunca fueron ni fuimos personas de corbata, sino tenían ese ikigai de buscar, pues eso, ¿no? Intentar ayudar a las personas en esos conocimientos que no siempre existían en todos lados. Y el objetivo era era mejorar la situación financiera de las personas para ayudarles a gestionar su dinero, ya sea a nivel de la inversión o a nivel de la monetización, a nivel del ahorro, a nivel de, bueno, pues tener esas pequeñas herramientas para, no sé si conseguir esa libertad financiera, ¿no? Que mucha gente ansía, ¿no? Yo constantemente estoy en grupos donde la gente te dice, no, la libertad financiera, pero sí al menos esa comodidad financiera para que luego a lo largo de la vida puedas tomar las mejores decisiones posibles y para poder a largo plazo poder vivir de una forma más tranquila. Genial, genial. Entonces podemos decir que consiste en una plataforma, ¿no? En la que se enseña finanzas, pero no es tanto un curso o una formación, sino es más una especie de universidad financiera, por así decirlo. Correcto, Porque, bueno, se correcto. puede aprender como muchas cositas separadas. Entonces, bueno, creo que es algo que sobre todo el valor que tiene o algo diferencial que yo le veo
ahora nos contará más en detalle, es que es muy asequible para todo el mundo, ¿no? Porque también el problema es cuando solo se habla de finanzas, pero a costes que precisamente mucha gente, por no tener unas buenas finanzas, pues no puede permitírselo, ¿no? Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Así es. Para nosotros es muy importante toda la parte del contenido. O sea, de hecho, podéis seguirnos fácilmente por cualquiera de las redes sociales. O sea, estamos en todas, o sea, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube. Tenemos una newsletter que para el que no nos conozca, pues creo que es importante también que se dé de alta porque acostumbramos a mimar bastante a nuestros usuarios y al final y obviamente también uno de los puntales que tenemos también es un podcast que es de los más escuchados en España, que se llama Nudismo Financiero, que lo que hacemos es esto, es desnudar a nuestros invitados para que nos expliquen esos cómo, ¿no? A lo largo de la vida, cómo han ido tomando esas decisiones, que algunas han sido éxitos, también han habido muchos fracasos. O sea, de hecho, nunca se consigue el éxito a la primera, sino que todos necesitamos muchos fracasos para ir consiguiendo de vez en cuando algún éxito, ¿no? Y vamos desnudando a esa gente para que nos expliquen desde cuánto cobraron por primera vez o cuánto les costó el primer alquiler, la primera compra del primer coche, o si se asociaron con alguien, pues cómo fue esa asociación, para intentar tener toda esa información, ¿no? Entonces, tenemos todo ese contenido gratuito, pero nosotros en sí, como empresa, no vivimos del contenido gratuito, sino que al final ofrecemos a nuestros usuarios unas pequeñas píldoras de 2, 3, 4 horas con gente muy buena, con los mejores de algún sector, ya sea el sector inmobiliario, cripto, el sector financiero o incluso de mentalidad, para que puedan aprender de esos cursos, ¿no? Y sí que es verdad que desde hace unos meses, una de las cosas que siempre nos iba pidiendo la comunidad, que por cierto también tenemos una comunidad gratuita, un foro gratuito donde la gente opina de temas de dinero, desde, oye, pues mira eso, me han subido el sueldo, ¿qué hago? ¿Compro una plaza de parking o lo meto en cripto o lo meto en donde sea? Más allá de toda la parte del foro, sí que es verdad que nuestros usuarios, nuestros clientes nos decían, ostras, nos gustaría poder tener más engagement, ¿no? Esa comunidad, poder tener más relación, ¿no? Y de ahí salió el programa de finanzas en el que durante N semanas explicamos de una forma global, un 360 al alumno, pues desde temas de mentalidad a temas financieros, a temas relacionados con las cripto o incluso temas relacionados con las inversiones inmobiliarias. Sí, bueno, al final mucha gente demanda este tipo de servicios, ¿no? Entonces, bueno, es bueno que haya empresas serias, ¿no? Porque también el problema de todo esto, que luego más adelante también hablaremos de ello, pero es que al final en Internet hay demasiada información muchas veces y Correcto. Todo lo gratuito está muy bien. De hecho, pues hay canales de YouTube o comunidades como la que puede ser la vuestra, la parte gratuita en la que vas a aprender mucho, pero sí que es verdad que si solo te centras en esa parte, muchas veces pues te dejas llevar por a lo mejor una información que no es del todo correcta y acabas peor de lo que estabas, ¿no? Entonces, bueno, también es importante saber segmentar y una de las maneras de segmentar también es pues ver la empresa que hay detrás, ¿no? Y quiénes son, ¿no? Un poco como cuando vas a invertir, que al final pues no solo tienes que ver dónde estás invirtiendo, sino quién está detrás de ese proyecto, quién lo ha fundado, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo de esto también es, igual que tú has dicho, ¿no? Pues un poco conoceros más a fondo y conocer Valio. Y ojo, Fabio, que al final en Internet hay información muy valuosa y muy buena. Yo me he pasado muchísimas horas navegando por YouTube y realmente hay gente muy buena dando contenido de calidad muy interesante. Y de hecho también me he tenido que tragar muchísimos anuncios en ello, ¿eh? Muchas veces tampoco sabes si esa persona realmente está certificada o tiene realmente toda la información como para poder decidir. Luego también te tengo que decir, yo lo reconozco, yo he estudiado en una de las escuelas de negocios famosas en Europa y eso también existe, ¿eh? Tú te puedes ir a MIT, a Harvard, Stanford, a gastarte $50.000, 1.500 horas y ser un crack, un experto en algo y sobre todo acabar teniendo un título, ¿no? Y eso también está muy bien. Nosotros no somos ni YouTube, tampoco somos Harvard, sino que buscamos ese punto intermedio porque luego a lo largo de la vida a mí sobre todo me ha pasado que me he gastado muchísimas horas en clases de cosas inútiles que luego no me han servido para nada, ¿no? Entonces, para esa gente que quiera saber un poco más de algo en concreto, pero con alguien experto que sepa mucho de eso, al final vendemos esas píldoras de 3-4 horas de cómo invertir en
pues esto, en dividendos, en oro, en cripto, en inversiones inmobiliarias en una zona específica, cómo realizar un rent to rent, cómo hacer un home staging, cómo hacer, ya te digo, o sea, tenemos como 30, 40 cursos actualmente de todo tipo y en el que buscamos esa pequeña píldora porque yo al final, más que el dinero que cuesta, que en realidad un curso puede costar unos 50 euros, no es tanto el dinero, sino el tiempo, que yo no quiero perder 1000 horas en un máster que me acabará enseñando cosas inútiles que no me sirven para nada, sino que busco en un momento dado aprender de algo y luego ya decidiré si acabaré contratando a un consultor privado o me iré al MIT o al Stanford de turno para acabar siendo el crack, el experto en ese temario en concreto. Sí, digamos que es un poco ese primer paso, ¿no? Para alguien que no sabe nada de este tema o muy poquito y quiere, pues eso, comenzar a interesarse por un poco más sus finanzas personales, sus finanzas y, pues eso, empezar, piensa en inmuebles, cripto, bolsa, cualquier rama, ¿no? Pero ese primer paso de conocimiento, decir, oye, no te tienes que gastar un pastizal para formarte en esto, sino que primero obtén este poco conocimiento, ¿no? Este conocimiento a lo mejor más al grano, más general, no obviamente en 4 horas no va a ser un súper experto, pero le va a servir, ¿no? Para dar esos primeros pasos, tanto a nivel personal como a nivel formativo, decir, oye, pues esto me gusta, quiero más, ¿no? Pero claro. de una forma más conservadora, por así decirlo. No, y de hecho tenemos muchos alumnos que empiezan, por ejemplo, el curso de finanzas descentralizadas y luego nos dicen, bueno, no, es que quiero saber más, ¿no? Pero suerte tuvieron que empezaron con nuestro curso de DeFi en vez de introducirse en cualquiera de los que hay gente muy buena, muy experta, donde tú puedes entrar en su mentoría, ¿no? Pagando 3.000 euros al año y también acabarás siendo un crack, ¿no? Pero primero, quizá vale la pena saber un poco más. Obviamente también te puedes enterar por YouTube, pero nosotros, a través de alguien calificado que realmente pues, tiene experiencia y que está en activo en el sector, bueno, acabas aprendiendo al menos esas bases para acabar luego decidiendo si quieres profundizar o no. Genial, qué bueno. ¿Y cuál dirías que es tu papel dentro de todo esto, ¿no? Que nos has contado de Mario? Bueno, al final somos una startup muy pequeña, luego ya te contaré el equipo que somos, pero en realidad mi papel es sobre todo acabar buscando el mejor experto en un campo en concreto y te aseguro que no es fácil de encontrar. O sea, muchas veces nos hemos tenido que ir a Asia, Estados Unidos o Sudamérica para encontrar ese perfil idóneo de ese campo en concreto. Entonces, yo me ocupo de toda la parte de la búsqueda y la captación de los mejores talentos, ¿no? De los mejores profesores y a la vez también estoy muy ligado en toda la parte inmobiliaria, teniendo en cuenta pues, bueno, pues mis raíces iniciales, ¿no? en el sector más inmobiliario y de la edificación, pues por la experiencia que tengo y por ciertas inversiones que he hecho a nivel inmobiliario, pues ayudo en también todo ese soporte más divulgativo. Ya me contarás ahora Sí. si hacéis esa búsqueda de perfiles en países como Asia, cómo organizáis eso, ¿no? No sé si es nada fácil. No es nada porque fácil. No. Yo me pongo así, ¿no? Y dices, joder, ¿cómo te vas a Asia a buscar un profesor y cómo hacéis, ¿no? Sí. ¿Cómo organizáis eso para...? Claro, te aseguro que cuesta muchísimo, tiramos mucho de contactos, al final creo que entre todo el equipo tenemos una muy buena red de contactos para intentar llegar a los últimos, y muchas veces también te pasa, encontramos gente muy buena que ahora, mira, y de hecho en el sector cripto muchos me entenderán, gente que está desarrollando producto y que realmente ahora mismo te dice, mira, yo es que hasta el 2025 tengo la agenda llena, no puedo llegar, ¿no? O sea, esto también te sucede, pero estas mismas personas son las que te acaban recomendando a alguien en Argentina, a alguien en Colombia, a alguien en cualquier país, incluso a veces aquí al lado de casa, ¿no? Pero que ellos mismos te acaban dando algunas opciones y obviamente pues acabamos también dividiendo, ¿no? o evaluando cuál podría ser el mejor encaje para que esa persona haga ese curso, que normalmente son cosas que nosotros ya hemos visto que hay cierta demanda, pero muy a menudo son los propios usuarios que nos van enviando constantemente feedback y nos dicen, mira, está muy bien toda la información que he encontrado en YouTube de este tema, pero estaría muy bien que pudierais traer a esta persona o que pudierais tratar de este otro tema, ¿no? Y a partir de aquí
vamos generando este pequeño portafolio que actualmente ya tenemos unos 30 o 40 cursos sobre todos estos campos. Genial. ¿Y cómo funciona, digamos, un poco el modelo de negocio en sí, ¿no? Porque estás comentando, pues eso, tenéis pues, la comunidad, tenéis diferentes cursos, tenéis diferentes profesores, ¿no? Un poco cómo se estructura todo eso a nivel de negocio, es decir, ¿qué papel tiene, por ejemplo, un profesor? ¿Solo simplemente hace un curso y ya? ¿Forma como parte de ese equipo, por así decirlo? ¿O es más externo? ¿Cómo funciona un poco todo esto? Mira, en la parte de los cursos, de esas pequeñas cápsulas que decimos, buscamos al mejor profesor, él hace la grabación, al final todo este proceso tampoco es fácil, o sea, tardamos, aunque luego el curso solo durará 3 horas, pues es un periodo de varios meses, porque igual que cuando tú escribes un libro necesitas a un editor, que en este caso somos nosotros, que ayuda y que da un soporte al profesor, pero finalmente una vez finalizado esa relación, ¿no?, con esa cápsula, bueno, obviamente pues los tenemos allí, pero digamos que el profesor ya puede continuar con su día a día a nivel divulgativo o lo que sea, ¿no? Lo que sí es que cada vez nos van pidiendo más los alumnos esa parte más de programa formativo de finanzas que acaba durando unas 4 o 6 semanas, y allí sí que tenemos algunos profesores que de forma puntual pueden tener una relación directa con el propio alumno. O sea que existe cada semana una sesión online en la que tú te puedes ver directamente con esa persona y le puedes hacer una pregunta directa en concreto, decir, oye, pues mira, en el caso del sector inmobiliario me estoy encontrando que en la compraventa tengo un problema con el notario porque existe un problema no sé, ahora me lo invento, en la nota simple, ¿no? Pues ese profesional no solo te ha ayudado a realizar el curso, sino que en ese momento pues también te puede ayudar para acabar formándote durante esas 4 o 6 semanas bueno, pues en todo el programa formativo de finanzas. Y entonces, a nivel equipo de Value, Sí. ¿cómo se configura el equipo? ¿Cuántas personas hay? ¿Qué papeles tienen? Muy bien. Bueno, pues actualmente el equipo tenemos bueno, somos relativamente pocos, ¿eh? Somos media docena de personas que nos dividimos entre toda la parte de contenido, toda la parte de edición, toda la parte de operativa, ¿no?, de la generación de los cursos, de divulgación, de incluso la comercialización, del marketing. Y entre estos 5 y 6, de forma interna, generamos el producto, que obviamente luego necesitamos el soporte también de muchos externos. O sea, tenemos freelance que nos ayudan con toda la parte de las grabaciones, de la postproducción, de la maquetación, de la edición. Y luego, obviamente, al fin y al cabo, lo que estábamos comentando, ¿no? A día de hoy, con 30, 40 cursos que tenemos, pues ya tenemos aproximadamente unos 50 profesores divulgadores que de forma puntual o dentro de ese programa de finanzas que te estaba comentando, nos van ayudando, ¿no?, bueno, pues a intentar aportar el máximo conocimiento posible para que la gente pues tenga más capacidades, ¿no?, y para empoderarlos en el campo específico que te puedas imaginar, ¿eh? Y de hecho, mira, justo antes de la entrevista me estaba mirando algunos de los cursos que tenemos ahora colgados. Tenemos desde finanzas para deportistas, que yo no soy deportista, pero a veces en estos perfiles te pasa, ¿no?, que durante 2-3 años ganas muchísimo dinero, pero luego ¿qué pasa, no?, el más allá. Pues tenemos un curso de finanzas para deportistas, tenemos cursos de cómo monetizar tu marca personal, la creación del negocio online, cómo vender un libro a través de cualquier plataforma tipo Amazon, cómo educar financieramente a tus hijos, cómo la economía conductual, ¿no? O sea, cómo podemos llegar a tomar las mejores decisiones en cada momento relacionados con el dinero, cómo planificar tu pensión, apuestas deportivas incluso. O sea, que al fin y al cabo ya lo ves, que aunque el equipo somos pequeños, sí que tenemos esta pequeña red de profesores que nos ayudan a generar todo este tipo de contenido. Y sí que he visto también que tenéis digamos, está la opción, ¿no?, como de adquirir cualquier programa de estos que son muy baratitos cada uno. O también está la opción que he visto que tenéis una membresía, ¿no? Que digamos es un poco como el Netflix de las finanzas. Correcto. ¿Cómo funciona esta parte, ¿no? ¿Cuál es vuestro objetivo, ¿no?, con esa membresía? Muy bien, pues aquí lo que sucedió es que había alumnos que nos habían comprado 2, 3, incluso 4 cursos, nos decían, no, es que yo quiero más, ¿no? Necesito tener más información, no solo de un campo en específico, sino de más temas, ¿no? Y por eso generamos este Netflix en el que, pagando una anualidad, la gente puede ver todo lo que tenemos colgado
en Valio, y al final ya no competimos en ese Harvard o en ese YouTube, sino que competimos directamente pues, en ese Netflix, ¿no? Esa hora y media, 2 horas antes de ir a dormir, en el que nos encontramos alumnos pues, que sí que valoran poder ver todo lo que hay dentro de nuestra plataforma. También te tengo que decir que en ese programa, ¿no? En lo que sería la parte más de Valio Pro, van a haber cambios en breve, o sea, y vamos a mejorar también, porque la misma comunidad nos había pedido, ¿no? Que hubiera incluso más engagement, que hubiera más club interno, donde sucedieran cosas internamente entre esos miembros del club, lo cual no te puedo adelantar mucho más, pero sí que es verdad que el Valio Pro, que es ese Netflix donde puedes ver todo el contenido de Valio, le vamos a dar una vuelta para estar más cerca de la comunidad y así ir generando una pequeña escuela de casi de inversión, ¿eh? O sea, tú imagínate, ¿no? A futuro poder tener un pequeño grupo privado calificado en el que, ostras, en un momento dado, si quiero invertir en algo, bueno, pues antes de que salga a la luz en cualquier portal inmobiliario o en cualquier deck, ¿no? De esos que hay dentro del mundo Business Angel, pues tú tengas unos días o semanas para poder decidir o escoger o incluso comunicarte con otros miembros del club para ver si vale la pena o no invertir en ese activo, ¿no? Entonces, un poco, bueno, es algo que se está cociendo internamente que pensamos que tendría cierto sentido dentro del Valio Pro. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué coste tiene en este caso la membresía anualmente? Vale, aquí me coges porque el número exacto no te lo sé decir, pero yo diría que por menos de unos 300 euros al año, que esto acabarían siendo poco menos de 20 euros al mes, tú podrías ver todos los cursos, no solo cursos, sino también webinars o incluso concursos especiales que están solo para esos miembros de Valio Pro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, al final está bien, ¿no? Porque así se puede comparar precisamente pues, con todo este tipo de plataformas, ¿no? Que están genial también Sí. y no significa que tengas que tener una u otra, sino que al final un poco levantar esa conciencia, ¿no? De la gente de que igual igual que se paga una membresía para ver ocio, que también estaría genial que la gente empezara a hacer esto, pues, bueno, también sea para leer o para formarse, pero al Sí, final, bueno, para adquirir conocimiento, ¿no? Que al final es lo que nos ayuda de verdad. Así que, bueno, claro. me parece una muy buena idea, sobre todo, incluso más que un programa, por ejemplo, suelto está genial, pero tener pues esa biblioteca, ¿no? De, pues en cualquier momento, oye, pues me interesa este tema, pues ya no tienes que estar buscando tanto, ¿no? Sabes que lo vas a encontrar ahí. Y bueno, ya sobre Sí, todo si mejoráis y lo hacéis más comunidad, más club, pues estará genial, seguro. sí. Al final, bueno, en el mundo de las finanzas, sí, como en todo, ¿no? Pero en este es como que está muy presente que los contactos es algo muy importante, ¿no? Y algo que siempre ayuda bastante a avanzar. Entonces, bueno, si encima puedes tener ese hub de contactos, pues Sí. No, y estará genial. aparte que, claro, obviamente no puedes invertir en algo que no conoces, y a ti no sé si te ha pasado alguna vez, ¿no? Pero ahora justo, ¿no? Que parece que el mercado cripto ya no es lo que era hace un año, por ejemplo, o hace un par de años. Hace poco hablaba con alguien que me decía, ostras, dice, claro, es que incluso hay mucha gente que está desinvirtiendo y que está un poco como desanimada, ¿no? En ese tipo de inversión, pero en cambio de repente se han empezado a animar en el sector inmobiliario, por ejemplo, que ahora mismo los precios están muy, muy, muy altos y que es muy difícil hacer una muy buena compra, ¿no? Entonces, claro, al final todo es cíclico. Nosotros también te tengo que decir que a diferencia de otros pensamos mucho y creemos mucho en el largoplacismo. O sea, en esto somos quizá algo conservadores, ¿no? En el punto de que pensamos que es mejor invertir en cuanto antes y mejor una mala decisión ahora que una buena decisión a futuro, pero que sobre todo pensamos que todo es cíclico, ¿no? Entonces, siguiendo a esto, nos encontramos con miembros, usuarios de la comunidad que de repente, bueno, pues ya no tienen tanto interés en la parte cripto, pero sí que en cambio la tienen en la parte de los indexados o los dividendos, ¿no? O en invertir en materias primas, en oro o lo que sea, ¿no? Dentro del sector inmobiliario, incluso pues juntarse varios y en un crowdfunding hacer algún tipo de operación, ¿no? Entonces, sí que está muy bien durante ese año poder tener toda esa información, porque al fin y al cabo, bueno, como todo es cíclico, puede ser de que ahora mismo estés interesado en algún tipo de operación, pero que a futuro te puede interesar algún otro. Y si se puede saber cuánto puede llegar a facturar un proyecto como Valio. Vale, no te puedo dar los datos, ¿vale? Pero Aunque no sí que sean es verdad exactos. que sí, no, sí que, mira, para hacer un poco datos rápidos, ¿no? O sea, Valio empezó hace un par de años y nuestra voluntad es ir creciendo e ir duplicando facturación cada año, ¿no? Entonces, sí que es verdad que
que lo queremos hacer bien, incluso queremos ser rentables, ¿no? A diferencia de otras startups, ¿no? En las que quieren crecer a cualquier precio, da igual lo que suceda, no, nosotros pensamos mucho en el proyecto y pensamos que vale la pena hacerlo crecer poco a poco y hacerlo bien, ¿no? Y no te daré el dato de cómo vamos a terminar este año, pero sí que nuestra idea es esta, es ir duplicando poco a poco la facturación. Qué bueno, qué bueno. ¿Y número de cifras se puede saber o tampoco? No, no te la puedo dar, no te la puedo Vale, dar. vale, genial. Pero sí que es verdad, mira, por ponerte alguna cifra, no te daré la cifra global de Valio, pero sí que es verdad a nivel de profesores, ¿no? Que antes me preguntabas, bueno, claro, pero ¿y cuál es la relación que tenéis con los profesores? Nosotros buscamos una relación a largo plazo, pero sí que es verdad que queremos que el curso funcione, porque al final nosotros hacemos una inversión muy importante en, bueno, pues en la parte de producción y, bueno, pues como el productor de una película, ¿no? Que por muy bueno que sea el director y el actor, luego, o incluso el guionista, luego hace falta generarla, ¿no? Entonces sí que es verdad que tenemos cursos que ostras, que nos ha sorprendido porque en cuestión de pocas semanas pues han llegado a una facturación sin hacer grandes barbaridades de promociones, ¿no? De marketing, pues cursos que han llegado a facturar unos 30.000 euros simplemente porque esa persona era la adecuada para hacer ese curso. Y normalmente también, a ti no sé si te pasa que yo creo que a día de hoy los títulos ya no funcionan para nada en muchos de los casos, pero te encuentras gente que no tiene ningún título y en cambio tiene una gran comunidad porque tiene muchísima experiencia en un tema muy concreto y que pues esa persona cuando decide hacer un curso con nosotros, pues de repente, bueno, pues explota, ¿no? Y funciona muy bien. Claro. Bueno, y al final estamos hablando de esa facturación con un precio de 40, 50 euros, entonces que Sí. el volumen es muy grande, ¿no? Porque si me dijeras que vale 5.000, pues bueno, son 6 ventas, pero claro, así se ve el volumen. Y más, Sí. imagino que luego, o sea, que aparte de que cada curso pueda tener ese volumen de facturación, pues luego está la membresía, ¿no? Que mucha gente pues entrarán por un curso y a lo mejor les salta, claro, Sí. si te pones a hacer cuentas, en cuanto compres 3 o 4 en un año, pues te sale casi más rentable tener Sí. todo el año, ¿no? Entero. Entonces, bueno. Correcto. Aquí tenemos desde el que empezó con un curso y luego se da cuenta que prefiere el Valio Pro hasta que el que está en Valio Pro y dice, no, todo esto que me explicáis teórico está muy bien, pero yo quiero llegar más allá, ¿no? Yo tengo familiares incluso, ¿no? Que me han dicho, ostras, si es que tengo una cuenta en un banco, otra en el otro, pero no sé lo que tengo. Tengo un cuñado que tiene un amigo que es family banker, pero no sé ni la comisión ni la rentabilidad que me está dando, ¿no? Entonces, en esos casos, más que la parte teórica, acaban introduciéndose en el programa de finanzas personales, que por cierto, el siguiente lo vamos a hacer en enero y que nuestra idea es ir haciendo 3 o 4 al año, que no es tan escalable como esas píldoras de conocimiento, pero que ayudamos durante esas 4 o 6 semanas a las personas para que realmente tengan esos conocimientos y ese empoderamiento y a nivel holístico, o sea, a nivel global, no solo de un campo, como podrían ser solo los indexados, por ejemplo, o el inmobiliario, sino también, bueno, que sepan un poco de cripto, que sepan un poco de mentalidad, de cómo funciona su mente a la hora de tomar decisiones financieras, ¿no? De finanzas personales. Entonces, claro, tenemos un poco de todo, desde el que solo nos escucha a través del nudismo financiero, del podcast, hasta que finalmente ha hecho el programa de finanzas personales y, ostras, le ha dado un 360, ¿no? De repente ha empezado a entender un poco mejor y ha cogido un poco esas riendas, ¿no? de su propio presupuesto o su propio P&L. Vale, y cuéntame un poco también, porque claro, sí que estamos viviendo diría un aumento, ¿no? del interés de las Sí. personas en las finanzas, ya sea tanto las finanzas personales, a nivel de no quiero invertir, simplemente quiero bueno, manejar bien mi dinero y que no se me escape, ¿no? Organizarlo bien, hasta el punto de, oye, estoy empezando a ser consciente de que pues los precios, sobre todo Sí, sí. últimamente, ¿no? Suben a un nivel desorbitado y si yo sigo teniendo el mismo dinero, pues cada vez tengo menos, ¿no? Entonces por un lado, generar más y por otro lado, moverlo bien el dinero, ¿no? Entonces yo creo que está ese interés aumentando por un lado, pero por otro lado estamos viendo una situación que yo creo que es la que está también incentivando eso, ¿no? Pues que cada vez pues la inflación está desorbitada, recesión a la vuelta de la esquina, un poco una situación mala, digamos, ¿no? A nivel económicamente hablando. ¿Cuál es tu opinión Sí. bueno, a nivel de esta situación y de cómo Claro. influye las finanzas en todo esto? Mira, yo creo que es interesante, ¿no? Porque sí que es verdad que estamos en un momento un poco delicado, ¿no? También pensamos que en momentos convulsos es cuando existen las mejores oportunidades, pero más allá de la parte macroeconómica,
si nuestro proyecto inicialmente nos encontrábamos con médicos, ingenieros, gente que quería empezar a aprender, poco a poco sí que la gente pues, está más preocupada, ¿no? sobre la situación actual, sobre todo a través de la inflación. Mucha gente es muy consciente también de que no vamos a tener cierta seguridad, ¿no? El famoso Papa Estado pues, ya no va a ayudarnos dentro de N años. Y también es verdad de que nuestra generación ya va a ser la primera de que vamos a llegar a los 100, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar de los 60 a los 100, ¿no? Y entonces sí que es verdad que poco a poco vamos teniendo más alumnos, no solo jóvenes, que les preocupa qué es lo que les va a pasar a futuro, sino de cualquier estatus social y de cualquier forma. O sea, yo mira, hace poco, ¿no? Hablaba con alguien, una persona que se dedica a limpiar casas, que tenía su propio patrimonio. O sea, tenía 5 viviendas que acabaría siendo su patrimonio, mientras que su persona, ¿no? La persona que en este caso su cliente o su jefe, no tenía para llegar a final de mes, ¿no? Y esto sucede. O sea, esto es una realidad a día de hoy y esto sucede por gente pues, que tiene ese conocimiento, ¿no? Entonces sí que nos estamos notando que a raíz de este miedo que existe, ¿no? Este riesgo a una futura recesión, ¿no? o este gran problema que hay con la inflación, pues la gente tiene más interés, ¿no? Más interés en poder encontrar ese hueco, ¿no? Y tener al menos pues, esos conocimientos mínimos como para poder saber dónde, qué ahorrar, cuánto ahorrar y qué hacer con el dinero, ¿no? También, ya para terminar, ¿no? Dentro de ese buyer persona, ¿no? Desde ingenieros a médicos a personas de servicios o de la limpieza, también existen jubilados, ¿no? Y aquí volvemos un poco a lo que te decía antes. Al final tenemos clientes de todo tipo. Nosotros no creemos en los pelotazos. O sea, es difícil, ¿no? Esa gente, el dinero es muy sabio y no es para los impacientes, sino es más bien para esos pacientes que saben tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Y ese largoplacismo que decíamos en su momento, pero incluso para esas personas que tienen 50, 60 años que por primera vez se están planteando generar un patrimonio o empezar a invertir, aún hay tiempo, ¿no? Nunca es tarde como para hacerlo, ¿no? Y nosotros no jugamos a la lotería, ni tampoco hacemos gamblings, ni incluso tradings, ¿no? No es nuestro objetivo. No nos casamos con nadie, también es verdad, o sea, aunque hay muchas entidades financieras, ¿no? Pues que nos preguntan, nosotros al final lo que intentamos es dar ese conocimiento, esas bases mínimas y a partir de aquí que la gente pues decida qué hacer con su dinero y dónde invertirlo. Qué bueno. Bueno, creo que es una gran labor, ¿no? Esa parte de ser esa educación financiera que yo creo que mismamente lo que hacéis vosotros sería lo que tendría que haber en todas las escuelas. O sea, sin Correcto. más, eso tendría que ser algo obligatorio y no tener que ser aparte, ¿no? Pero bueno, ya que no está ahí, que por lo menos, pues bueno, cada vez se conozca más y cada vez por lo menos las personas tengan la libertad de poder formarse, ¿no? Que hasta ahora era como un poco, da igual que quieras o no quieras, no puedes hacerlo, ¿no? Luego ya, pues por suerte, pues apareció YouTube, todo este tipo de plataformas que han ayudado mucho a esta divulgación, pero antes era complicado, ¿no? Pues eso, una persona que a lo mejor se dedicaba, pues que camarero, a trabajos más alejados, ¿no? De este mundo de los negocios y no tenían esa opción porque decían, vale, ¿dónde aprendo, no? Aunque quiera. Claro. Entonces es normal y eso al final pues se transmite, ¿no? En una casa, como tú decías, ¿no? Tu ejemplo a lo mejor, en la que no se habla de dinero, pues obviamente, pues si tú no hubieras dado ese cambio, pues seguirías sin hablar y eso se va transmitiendo, ¿no? De generación en generación. Así que bueno, creo que estamos viviendo un cambio interesante y bueno, también al final de cómo está todo de mal, hace despertar a la gente, ¿no? Y ya por fin dicen, oye, que a lo mejor pues no voy a tener jubilación, ¿no? Oye, que a lo mejor lo que me están diciendo pues no es verdad, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Sí, o quizás sí que vamos a tener una jubilación, pero mejor no contar con ella. Mejor contar con el tiempo que tenemos para llegar a ese momento, ¿no? Yo insisto en ese concepto, ¿no? De no tanto de libertad financiera, sino de esa comodidad, ¿no? Claro. En cualquier etapa de la vida, que van a ser muchas, desde los 10 años hasta los 90, realmente vamos a pasar momentos buenos, pero también momentos muy malos, poder estar preparados para poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Y para poder escoger tu propio camino, tu propia trayectoria, con esa herramienta
que es el dinero, ¿no? Y al final es una herramienta como cualquier otra. Una piedra también es una herramienta, ¿no? Con una piedra tú puedes construir una cabaña, tú puedes construir un pozo, o puedes incluso hacer un pequeño charco en el río, y también con esa piedra puedes matar a alguien, ¿no? Bueno, pues es un paralelismo muy estúpido, pero en cualquier caso el dinero es una herramienta. Necesitas saber cómo funcionarla. Yo a mis 40 he pasado etapas de todo en mi vida, y creo que tampoco me ha ido mal, pero en cualquier caso es importante que tú la sepas usar en cuanto antes para poder tomar las mejores decisiones con ello. Total, qué bueno. Y bueno, ya que ha salido antes el tema, te voy a hacer una pregunta que sé que es complicada de responder, Sí. pero bueno, para ver tu opinión. ¿Qué opinas? O sea, ¿qué es para ti la libertad financiera? Esto al final, cada persona tiene su propio concepto, entonces, bueno, ¿qué es para Claro. ti? No, para mí la libertad financiera es hacer con tu tiempo y tu vida lo que quieras, ¿no? Pero no solo esto, sino que también tienes que pensar no solo para ti, sino para los demás y las futuras generaciones. O sea, al final la riqueza no es para que tú puedas tomar tus mejores decisiones, sino también pensando, yo en mi caso, ¿no? Que tengo familia, pues también pensando en mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, para poderles bueno, dar las mejores capacidades y para que tengan esa vida feliz que tanto ansiamos, porque al final solo es una, ¿no? Entonces, no te lo sabría definir con una sola palabra, pero sí que al final, para mí la libertad no es ese cocotero, ¿no? Estar allí aburrido sin hacer nada en casa mientras la gente trabaja, sino, bueno, poder el día a día tomar tus mejores decisiones, bueno, pues durante esos 80 años que vamos a vivir. Sí, al final, como te decía, ¿no? Para cada persona es una cosa y está bien. Sí que es verdad que se ha vendido mucho la imagen que tú decías, ¿no? Del cocotero, y realmente no es así. O sea, luego realmente todas las personas que, bueno, que más o menos van bien de finanzas, nadie tiene esa idea, entonces es como, bueno, no sé de dónde ha salido Claro, esa idea, porque luego nadie la tiene, ¿no? Realmente. sí. Pero bueno, supongo que es la que más llama la atención, ¿no? Pero al final, sí, yo también diría que es un poco esa, o sea, lo importante es la libertad que te da, ¿no? Lo de libertad financiera al final es porque, por suerte, por desgracia, pues, como tú decías, el dinero es una herramienta y hace falta para muchas cosas, ¿no? Entonces, si no tienes esa parte, realmente no puedes ser libre del todo, porque no Sí. puedes tomar ciertas decisiones, ¿no? Al final, para mí es un poco, pues eso, ya no solo tener la comodidad, ¿no? Sino pues, oye, pues si hoy, por ejemplo, te apetece hacer algo diferente que puedas permitirte hacerlo, ¿no? Entonces esa Sí. libertad te la da pues tener una comodidad financiera. Entonces, bueno, Mira, estamos yo obligados. ahora estaba pensando, ¿no? O sea, gente que se ha pasado el juego, que yo le llamo, ¿no? Que es gente pues que le ha ido muy bien la vida porque ha tenido suerte y ha sabido jugarla muy bien. No conozco a nadie que realmente esté debajo, bueno, el cocotero que estábamos diciendo, ¿no? Es gente pues que ahora sí que tiene tiempo para llevar a los niños al colegio, ahora sí que tiene tiempo para aprender a tocar el piano, que es como lo que quería hacer de pequeño, o incluso para invertir en hacer una película, un documental, música. No es gente que viva en Andorra enclaustrada, allí esperando, ¿no? Por un tema fiscal. No, es gente pues, que sabe que los próximos 50, 60 años que le quedan puede, de forma fácil, puede escoger en qué hacer, ¿no? Y todos trabajan mucho. Pero trabajan mucho porque les gusta y porque piensan que lo que están trabajando están ayudando, bueno, pues a los suyos, y sobre todo también incluso pensando en los demás, ¿no? Ayudando con un propósito más allá del voy a trabajar, voy a hacer esas 8 horas en concreto y Claro. cuidado que mi jefe no sé qué, para finalmente acabar pagando las 4 facturas y volver a empezar el mes siguiente. Bueno, y ahora que has comentado un poco lo de Andorra, quería preguntarte Sí. también, Valio, como empresa, ¿tenéis algo físico o es todo online? Y en ese caso, ¿residís o sea, estáis todos en España o...? Sí, mira, Valio tenemos oficinas en Barcelona. Todo el equipo somos de aquí de España y tenemos aquí el estudio. De hecho, donde aquí detrás es el estudio donde vienen los profesores sobre todo de España, pero de todo el mundo, a hacer las grabaciones. Y no tenemos de momento, a corto plazo, ninguna intención de movernos a otro país, aunque todos somos muy conscientes de cómo está la fiscalidad en España. Pero sí que es verdad que nació aquí y creo que nuestra intención es continuar estando aquí. La hemeroteca
no sé a quién nos va a dar la razón, ¿eh? O sea, quizá dentro de 10 años tenemos que irnos a otro estado, a otro país, pero sí que de momento estamos en España. Genial, genial. Bueno, sí, lo importante al final es, como volvíamos a lo de antes, ¿no? Tener la libertad de poder estar donde queráis, ¿no? Si eso es lo que queréis, genial. Y ya que lo has comentado, ¿qué opinas de esta parte fiscal de España, ¿no? De cómo están las cosas, ¿no? Y bueno, sobre todo últimamente que se ha visto como un poco, bueno, que sí, este nuevo impuesto a los ricos, ¿no? Como un poco esa persecución, ¿no? Que se vive a nivel empresarial. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, de hecho, Sí. yo, por ejemplo, que estoy... bueno, hace unos meses estaba en Tailandia, ahora estoy en Portugal, o sea, tampoco estoy en España. Y una de las razones, ¿no? Pues también es esa, no es la única, ni mucho menos. O sea, creo que al final nadie tampoco se va solo por una parte fiscal, porque al final, bueno, pues de ser así, no acabaría funcionando, ¿no? Porque si todo el mundo se fuera por eso, pues acabarían volviendo, porque no estarían a gusto. Entonces, al final, por ejemplo, sitios como Andorra, pues el espacio que se ha creado, ¿no? A nivel de seguridad, de contactos, de crecimiento. Creo que hay mucho más, entonces, bueno, ¿cuál es tu opinión de esto? Sí, no, yo creo que la fiscalidad, al fin y al cabo, no irá a menos. O sea, es la que es, pero no va a ir a menos durante los próximos años. Tampoco sé cómo va a acabar. Pero volviendo a esa libertad financiera, yo conozco mucha gente que se ha tenido que ir a Andorra y me gustaría preguntarles si realmente se sienten libres financieramente viviendo o cada semana teniendo que coger el coche 10 horas para subir y bajar, porque muchos de ellos acaban teniendo muchos negocios luego fuera del valle, ¿no? Al final es un valle de cuatro montañas, ¿no? Entonces, a nivel fiscal, tampoco quiero entrar mucho en detalle, ¿no? Pero sí que es verdad que al final alguien tiene que pagar las escuelas, alguien tiene que pagar los hospitales, y yo tengo la gran suerte, como muchos de los que actualmente vienen en Andorra, que de salud estoy bien, pero sí que es verdad que habrá algún día que quizá pues no estaré tan bien, ¿no? Entonces, es un tema delicado, porque yo pienso personalmente de que sí que tenemos un problema en España a nivel fiscal, o sea, pagas desde que naces hasta que mueres en cualquiera de los pasos, en según qué acciones pagas más o en según qué acciones pagas menos, pero y también es verdad que esto no va a ir a menos. Sí, sí, bueno, yo para mí el principal problema, bueno, yo no estoy para nada de acuerdo. O sea, creo que es demasiado elevado. No, por supuesto, hay que pagar porque si no, no funcionarían las cosas, pero creo que es demasiado, sobre todo por cómo se ve y cada vez más descaradamente, ¿no? Un poco cómo se gasta ese dinero, ¿no? Bueno, y el exceso de miembros de política que tiene España, ¿no? Como creo que hay más que el coste, ¿no? Bueno, o la cantidad elevada que se paga, creo que es el mal uso que se le da y lo que hace que la gente se queme, ¿no? El decir, joder, y ya no solo, porque si tú, bueno, si no facturas demasiado, pues a lo mejor no vas, pero claro, quien está pagando a lo mejor pues 2 millones de euros en impuestos tiene que decir, joder, es que eso es mi trabajo para que lo malgasten de esta manera y encima en mi cara, ¿no? Porque si dijeras que está todo un poco más Claro. escondido, pero creo que últimamente se ha visto como demasiado ya el despilfarro de dinero, ¿no? Y creo que eso es lo que más está quemando a la gente, ¿no? Ese mal uso, porque obviamente todo el mundo quiere unos buenos servicios, pero también todo el mundo ya es consciente de que se podrían mantener con menos cantidad porque se gastan en otro tipo de cosas, ¿no? Pues como he hecho eso. Creo que a nivel diputados, por ejemplo, ministros y todo esto, pues somos un país que tiene muchísimo más de lo que haría falta y al final eso se paga con ese dinero, ¿no? Entonces, bueno, creo que es el principal problema. Y no solo son ministros, sino ni monarquías, ¿no? Luego también hay muchísimas administraciones distintas con grandes estructuras, grandes infraestructuras dentro de la misma estructura, ¿no? Y es un sistema, ¿no? Que se ha generado y mucha gente que vive de ese sistema. Claro. Y cuidado, ¿no? Cuidado que no acabemos siendo en el siglo XXI como ha sucedido en otros países en Latinoamérica, ¿no? Que no acabemos viviendo un poco de todo ese sistema, ¿no? de la subvención, ¿no? y de las ayudas, que muchas son necesarias, insisto. O sea, alguien tiene que pagar unos servicios mínimos, pero sí que quizás estaría bien hacer un recálculo, ¿no? o repensar según qué administraciones hay y qué estructuras hay. Total. Bueno, y ya para ir terminando, un poco ya más a título personal tuyo, ¿no? Porque, bueno, pues un poco estás todo en el mundo de las finanzas, como decías. O sea, ¿cómo gestionas tú tu capital, no? Pues inviertes, ahorras... No te voy a hacer un nudismo financiero. No hace falta que me digas exactamente, pero sí un poco, No, pero sí, pues eso. Sí,
No, un poco volviendo a lo que estábamos diciendo antes, ¿no? O sea, tú no puedes invertir en algo que no entiendas, que no conozcas. Y sí que es verdad que yo tuve la suerte o tuve pues la posibilidad de conocer un poco más de cerca el sector inmobiliario y es con el que me siento más cómodo a la hora de invertir, ¿no? Entonces, obviamente, pues también he estado o sea, he tocado un poco de todo, tengo algo en cripto, tengo algo en indexados, pero sí que el inmobiliario para mí es algo que tiene sentido, ¿no? Y quizás no tiene sentido para todo el mundo. O sea, no digo que todo el mundo tenga que invertir en eso, pero sí que es verdad que a lo largo de la vida he tenido pues ciertas oportunidades, ciertas capacidades, ciertos recursos que me han ayudado a generar pues algo que a día de hoy me funciona por la rentabilidad que yo estoy esperando y por el riesgo y la comodidad que estoy buscando. Claro, o sea, de que digamos que donde más centras tu inversión es en inmuebles. En este Sí. caso, o sea, qué tipo de operación o sea, o te gusta más o sueles invertir más en comprar para alquilar, comprar para revender, reformar y volver a vender o qué Sí, haces? existe el flipping, que es la compra, Sí, reforma y luego lo vuelves a vender, que ahora quizás no es el mejor momento, porque también es verdad que estamos en un momento muy alto en el mercado, entonces sí, ahora cualquier persona que haga cualquier tipo de operación de este tipo, bueno, tiene que ir con cuidado, sobre todo si hay correcciones durante los próximos meses o incluso años, pero yo siempre me he sentido muy cómodo y volviendo al largoplacismo de Valio en ese punto, ¿no? De comprar, reformar para luego alquilar y casi que sea un pasivo, ¿no? O sea, claro. yo siempre digo que el rent to rent no es un pasivo, es un activo, tienes que estar allí todo el día trabajando, en cambio, comprar muy bien, reformar y luego tener un inquilino que esté contento donde viva y que pueda, bueno, pues vivir tranquilamente en ese barrio que tú pensaste que le podía gustar y que a la vez te da una cierta rentabilidad y una cierta tranquilidad, a mí al menos dentro de mi portafolio es lo que me siento más cómodo. O sea, lo que más, digamos, es alquiler de larga estancia, incluso por encima Correcto, vacacional y todo esta modalidad, ¿no? de larga Genial. duración, correcto. Genial, genial. Sí, Y a la hora de comprar, ya por seguir tocando este tema, sí. ¿qué ves mejor? Si ya tienes el capital, es un poco obvio, ¿no? Mucha gente, pero bueno, sí que es verdad que hay gente que dice, mira, yo prefiero quitármelo y no tengo hipoteca ni historias, o prefieres comprar con hipoteca. Yo creo que la hipoteca es el crédito más barato que existe. Aparte pienso que hay muchas metodologías, ¿eh? Pero al final es muy importante en este sector acabarte apalancando a través de personas o a través de, o sea, comprar tiempo o comprar dinero, ¿no? Y el dinero que compras en una hipoteca es el más económico que existe a día de hoy, aunque sí que es verdad que los tipos de interés ahora mismo están muy altos. Pero aún así, si tú haces una muy buena compra, siempre es un buen momento para poder invertir en el inmobiliario, ¿no? Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, ¿no? Decir, bueno, ¿qué me sale más a cuenta? ¿Pagarlo todo y no tener deuda? ¿O bien a tener una hipoteca de larga duración durante muchos años? Bueno, pues al final también dependerá de la rentabilidad que te esté dando esa inversión, pero pienso que aprovechando, aunque los tipos de interés están muy altos, yo creo que la hipoteca es una palanca que nos funciona muy bien para poder poco a poco ir generando ese patrimonio. Totalmente, totalmente. Güey. Y bueno, sobre todo hace meses atrás, ¿no? Que prácticamente Sí, estaba regalado, ¿no? El crédito sí, era, bueno, total. una gran Sí, oportunidad si encontrabas buenos momentos de compra, ¿no? Ahora sí que es verdad que está, como tú decías, un poco más, bueno, más alto, más complicado, pero bueno, sí, también la gente que está metida sabe que ahora tiene que ser un poco más pacientes porque, pues, bueno, se espera una corrección que seguramente no es una caída tan grande como la que hubo en 2008, por ejemplo, a nivel inmuebles, ujú, pero sí que habrá, ¿no? Esa corrección y es cuando, sí. cuando se pueden dar esas buenas oportunidades. Genial, Sí, genial, qué bueno. al final la clave en este sector es saber comprar muy bien. Y no es fácil comprar muy bien. O sea, al final depende de lo que yo le llamo superpoderes, ¿no? O sea, cada uno, hay gente que tiene capital, hay gente que tiene conocimientos, hay gente que tiene experiencia en un barrio, en una calle en concreto, que conoce una herencia, que conoce a alguien que se está separando, que tiene pues algún tipo de casuística en la que, bueno, puede ayudar, ¿no? en esa operación. Entonces, al final lo importante es saber comprar muy bien y siempre existen oportunidades, aunque sí que obviamente ahora mismo, ¿no? En el que parece que cuesta invertir bien en muchos otros sectores, ¿no? Y volviendo un poco el cripto, ¿no? Que hay mucha gente que tiene como algo de miedo, ¿no? Sí que es verdad que hay mucha gente que está dispuesta a comprar ahora mismo en el inmobiliario y por lo tanto
bueno, quizá no es tan fácil conseguir bueno, pues unas compraventas jugosas y fáciles. Claro, claro. También lo malo que Mm. tiene el sector inmobiliario, ¿no? Frente a esto es que a lo mejor no es tan asequible o sea, tú con 10 euros entras a un Sí, exchange a hacer tu primera inversión, ¿no? sí, Y para el sector inmobiliario necesitas un mínimo de capital, ¿no? Aunque sí que existe, como sí. has comentado antes, ¿no? Crowdfunding, sí, crowdlending, un montón de Mm. modalidades, pero al final también mucha de la gente es como que eso no le llama tanto la atención porque ya no es tanto el tengo mi propiedad, o sea, no es igual, ¿no? El Claro. sentimiento. Bueno, aquí hay muchas opciones, ¿eh? Tienes desde las OCIMIs a los REITs, tienes los crowdfundings que estabas diciendo, existe el mundo de las subastas. Hay gente que en vez de comprar viviendas, compra, igual que hay otros que compran edificios enteros, hay gente que compra plazas de parking, Sí. trasteros. Existe la opción de comprar un trastero entre 4 amigos y se pone a nombre de los 4. O sea, quiero decir, al final opciones hay. Y una de las cosas que a mí me gusta, al menos en este sector, en el inmobiliario, es la parte de la creatividad, ¿no? O sea, yo al final ya me viene ya de fábrica, ¿no? El punto creativo de intentar buscar fórmulas imaginativas, ¿no? Y entonces, en este sector, sobre todo, cuanto más imaginativo eres, más oportunidad tienes de acabar encontrando una buena operación que te ayude. Bueno, ya para terminar, una última pregunta que, bueno, que la hago a todo el mundo, sobre todo Muy que bien. tiene formación o, bueno, algún tipo de servicio, digamos. Y es que con todo el auge de los negocios online, de las formaciones, ¿no? Que también, sobre todo a raíz de la pandemia, es como que bueno, la curva ha hecho así directamente, ¿no? Ha evolucionado Sí. muy deprisa. Lo que se esperaba para los próximos 5 o 10 años, pues llegó en uno. Y salieron, pues esto, muchos programas, muchas formaciones, muchos muy buenos y otros no tanto, ¿no? Entonces, bueno, nació la corriente bueno, de la gente que son unos vendehumos, de estafadores, hay como varias ramas, ¿no? Entonces, Claro. dos preguntas. Una, ¿os ha pasado alguna vez que os han llamado vendehumos o, bueno, que por qué vendéis conocimiento, ¿no? Como que parece que está mal. Y la otra, Yeah. bueno, ¿qué opinar de todo esto, ¿no? Y de la gente que opina de los vendehumos y todo esto. Claro, no nos ha pasado, aún no, al menos. Yo creo que quizá porque aún somos demasiado pequeños y de hecho tenemos en nuestros programas al finalizar los alumnos tienen la opción de podernos enviar un feedback, ¿no? Y hasta ahora siempre los feedbacks que hemos recibido, ahora que ya estamos fuera del Friends, Funds and Family, parece pues que estamos un poco rodeados de los fans de Valio, ¿no? Quizá dentro de 10 años, cuando de estos 8.000 millones de personas que estamos en el mundo hayamos sabido llegar al 1% de la población mundial, quizás sí que nos va a tocar más un poco el hater, ¿no? Pero sí que es verdad que por el tipo de producto que estamos realizando y por el tipo de solución que estamos dando pues en este caso a nuestros usuarios, a día de hoy a mí no me consta ningún hater o ningún feedback negativo en este sentido. Genial, genial. Bueno, también creo que es un poco bueno, consecuencia, ¿no? Del modelo que tenéis y que no es tan criticable, por así decirlo, ¿no? No es cualquier persona que ha salido, que es un experto en lo que sea y te vende un curso por 5.000 euros. Entonces, bueno, es como Ya, muchas veces que luego hay muchos que son muy buenos y realmente son expertos en la temática, pero es como que ya causa más rechazo, ¿no? Por esos precios o lo que sea. Entonces, bueno, creo que eso puede ayudar. sí. Y nada, genial. Sí, Así, no, yo te diría, en España sobre todo, pero en Europa y en Estados Unidos existen grandes escuelas de negocios, bueno, y cada vez más van saliendo otro tipo de formaciones, ¿no? sí, Entonces, sí. bueno, yo estudié en una de ellas, de hecho, y no me siento que me hayan vendido algo que no me haya ido bien, ¿no? En Sí, general, al sí que es final yo verdad. creo que en ese tipo de... Es como que es como la universidad, pues la universidad hay mucha gente que no le vale para nada y no se critica tanto, ¿no? En la sociedad es como que Sí, se ha generalizado todo el odio en el sector online, ¿no? Por así decirlo, pero sí, bueno, hay muchas eh, estudios que realmente pues no son útiles y no son tan criticables, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final claro, como todo habrá cosas buenas y cosas malas o cosas que no son sí, ni buenas ni malas, sino que a una persona le puede servir y a otra persona pues no le puede servir y no por eso es que sea malo, sino que no era para esa persona. Así totalmente. que genial. Bueno, y ya para terminar la última pregunta, Sí. ¿qué, qué objetivo diríais que tenéis a nivel de Valio de aquí a 10 años, por ejemplo?
Vale, bueno, mira, justo siguiendo lo que estaba diciendo antes, y esto sonará quizá un poco ambicioso, ¿no? Pero ojalá, ¿no? De esos 7.000, 8.000 millones de habitantes que somos en este mundo, ¿no? Hace poco hablaba con una startup que decía, no, pues supimos llegar a un 1% de la población mundial. Pues a mí me encantaría, ¿no? Algún día poder ayudar de esta forma y poder este tipo de conocimientos que, insisto, en ciertas culturas, como por ejemplo la china o la israelí, sí que existe, bueno, pues poder llegar a toda la población para que tengan esta pequeña herramienta y que les ayuden en su día a día, para mí yo creo que sería un gran paso, ¿no? Tú piensas que inicialmente, aunque ahora somos startup, en su momento Sergi, Guillem y Gerard, que son los socios fundadores de Valio, se plantearon que esto fuera una fundación, que no fuera una startup. Y un poco venía por ese ikigai que te estaba diciendo, ¿no? De intentar democratizar esos conocimientos que muchos hemos tenido que aprender a base de palos en la vida. No queremos llevar corbatas, no queremos anglicismos, lo que sí que queremos es ayudar, ¿no? Y ojalá algún día pudiéramos conseguir pues esto, llegar a un 1% de la población mundial o a la población que sea, ¿no? Pero que al menos en lo que serían las culturas hispanohablantes que tengan este tipo de, bueno, pues esta cultura, ¿no? Y este tipo de conocimientos a la hora de gestionar el dinero y las finanzas personales. Qué bueno, me gusta lo de democratizar las finanzas, ¿no? Podría ser un, un buen cierre y bueno, creo que al final, si seguís así, pues lo vais a conseguir sin ninguna duda, porque bueno, es un buen trabajo y como decía, ¿no? Algo razonable y consecuente con las personas que están detrás, ¿no? No es algo que se ve que para sacar dinero, aunque obviamente pues tenéis un objetivo de rentabilidad y no es una ONG, Sí, tenéis que comer todos y al final pues generar dinero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un muy buen proyecto y nada, aquí yo creo que ya hemos comentado un poco todo, bueno, todo lo que hay detrás, ¿no? Y bueno, muchas gracias bueno, por compartir. Aunque bueno, genial. no me han dado algunos datos, pero bueno, eso te lo perdono. Pero Más bueno, adelante, muchas. yo quizá vale la pena dentro de un año, dentro de dos, según vayamos creciendo, acabarte pasando estos datos que me pedías. Genial, Pero genial. nada, Eso espero, Fabio, te tomo la palabra. sí. No, y gracias a ti también por la oportunidad, el conocimiento y nada, invito a todos los que nos oigan, ¿no? Si quieren seguirnos en Valio, ya habéis visto que tenemos muchos canales, desde el podcast de Nudismo Financiero al foro de Valio, a cualquiera de las redes sociales, pues a seguirnos bueno, y si les convence, pues poder adquirir alguno de esos productos que tenemos, ya sea el programa como cualquiera de los cursos. Total, total. Yo pondré por aquí todos los enlaces. Ahora te pediré todo el Muy podcast, bien, redes, todo para poder dejarlo por aquí. Y nada, invitar perfecto. a que por lo menos la parte gratuita y de redes que os sigan. Y bueno, que al final de lo que se trata esto es de expandir el mensaje y de que cada vez, bueno, pues las finanzas lleguen a todas las casas. Así que un placer Sí. tenerte por aquí y muchas Muy gracias bien, por tu tiempo. Un abrazo, muchas Albert. gracias a ti.